callada de los continentes. Pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes. La resistencia es indomable, no se posterga, es intransable. La resistencia está latente, cabalga alada por todos los continentes. El pasado 4 de agosto, en la ciudad de Caracas, 2 drones cargados de explosivos C4 intentaron acabar con la vida del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo que pudo ser la noticia más impactante del 2018 parece desvanecerse entre los titulares, pasando a estar prácticamente desapercibida. Hola, soy Sebastián Salgado y hoy aquí en Continentes estaremos hablando de quién quiere matar al presidente Nicolás Maduro. Con estas voces, por Hispan TV. El 4 de agosto, durante la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, se perpetuó un magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las investigaciones han determinado como posibles autores intelectuales a Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, protegido en la República de Colombia, y Osman Alexis Delgado Taboski, financista residenciado en Estados Unidos, ambos involucrados en el ataque al Fuerte Paramacay, Estado Carabobo, realizado el 6 de agosto del año 2017 a través del sargento retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bones, quien tiene orden de captura por los hechos del Fuerte Paramacay. Se hizo el reclutamiento de 11 sicarios asesinos quienes habían participado en las guarimbas 2014 y 2017. Estos terroristas recibieron entrenamiento sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta, municipio Chinácota, departamento norte de Santander, en Cúcuta. Desde abril hasta finales del mes de junio de 2018, se les ofreció pagarle $50 millones y estadía en Estados Unidos. El plan inicial era realizar la operación durante el desfile del 5 de julio. No se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a Venezuela. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio. Esperando los drones, y los drones debieron haber llegado en día 4, pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Hoy en el estudio de Continentes nos visita Amanda Huerta Morán. Ella es una periodista venezolana especializada en derechos humanos, geopolítica y defensa nacional. Amanda, bienvenida a Continentes. Muchas gracias. También está con nosotros Fernando Buenabat Domínguez. Él es doctor en filosofía, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Fernando, también un honor que nos acompañes. Gracias por la invitación. Amanda, para ir de lleno a lo que hoy nos convoca, ¿qué pasó en la ciudad de Caracas este pasado 4 de agosto? En la avenida Bolívar, un lugar simbólico y muy importante para la ciudadanía caraqueña y en especial para todo el chavismo, en un acto conmemorativo de la Guardia Nacional Bolivariana, componente de las Fuerzas Armadas que tiene la tarea de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos venezolanos, y un componente muy importante que enfrentó las guarimbas, hechos violentos de 2014 y 2017, en un acto conmemorativo, 2 drones comerciales de fabricación china cargados con explosivos C4 explotaron muy cerca de la tribuna presidencial, donde por supuesto estaba el presidente Nicolás Maduro y todo el tren presidencial, los ministros, el alto mando militar. Estos explosivos afectaron la vida de 7 personas, ningún fallecido, eran heridos, soldados de la Guardia Nacional. En ese momento se activó, por supuesto, todo lo que es la seguridad presidencial y no hubo mayores repercusiones ni vidas que lamentar. Ahora, ese hecho, en ese momento, se registra como el primer atentado con drones a un presidente de la República.
A nivel mundial. A nivel mundial. Es el primer atentado con drones a un presidente de la República, un magnicidio, un intento de magnicidio. Y allí, bueno, comenzó todo un despliegue de seguridad e inmediatamente los organismos de seguridad e inteligencia pues empezaron a accionar para desentramar lo que había sucedido allí esa tarde. Fernando, ¿cuál sería tu primera lectura política de esto que sucedió? Lo primero que creo que hay que hacer es repudiar por todo concepto, con toda firmeza y con todas las consecuencias que esto implica de reflexión personal, pero también institucional y de grupos y de movimientos sociales y políticos en todos lados, porque el mecanismo de asesinar personas para hacer política dejó ya en esta historia de la humanidad y en la historia del siglo XX dolores y rastros que son imborrables y que ante los que uno no puede ni debe tener la más mínima de las dudas, ¿no? para repudiarlo, para negarle a esa instancia todo derecho a verificarse y a protagonizarse como vimos específicamente el caso contra el presidente Maduro, pero no solamente contra él, porque estaba ahí también el cuerpo diplomático presente, invitados especiales, estaba por supuesto los ministros y los jefes de las Fuerzas Armadas. Estaba un mundo mirando también eso, estaba un país completo mirando y testimoniando esta celebración que no es poca cosa para Venezuela y las consecuencias que uno podría intentar calcular. Siempre lo haría con muchas limitaciones porque los efectos son, de verdad, a esta hora yo todavía no acabo de salir del estupor para evaluar hasta dónde esto podría haber sido lo que intentaron hacer. Quiero decir que es imprescindible hacer un rastrillaje planetario para ver qué países, qué voces, qué protagonistas de la política contemporánea en el planeta han tomado el lugar que deben tomar para repudiar semejante hecho, ¿no? Y esto es crucial, me parece, especialmente en la región, en América Latina, para entender cómo algunos gobiernos, por ejemplo, han guardado un silencio sepulcral frente a este acontecimiento, frente a este intento de magnicidio, y qué representa lo que se repudia, cómo se repudia, tanto como lo que se silencia y cómo se silencia, ¿no? ¿El silencio los hace cómplices algunos gobiernos? No necesariamente, algunos sí, Algunos, por ejemplo, como el gobierno de Colombia, indiscutiblemente que su silencio lo hace responsable porque no pocos de los protagonistas del intento de asesinato contra el presidente Maduro vienen de Colombia, llegaron de Colombia, están identificados como agentes o como cuadros formados en Colombia. Entonces, de inmediato uno hubiera esperado que el gobierno de Colombia tomase una posición esclarecedora frente a esto, ¿no? Empezando por solidarizar con el presidente, solidarizar con todas las personas heridas, con los afectados, con el pueblo mismo de Venezuela, y eso no lo hemos oído. Hay otros gobiernos que por temor, que por concomitancia de intereses con otros, que por lo que tú quieras y mandes, prefieren hacerse al silencio, pero yo creo que nuestros pueblos en la patria grande, en América Latina, que han visto y vivido episodios durísimos, ¿no? De intentos así. México, por lo pronto te puedo decir, que ha vivido, ¿no?, la experiencia con Luis Donaldo Colosio, un candidato a la presidencia que estaba muy cerca de asumir, ¿no?, el alto mando en México. Bueno, fue asesinado y vimos y entendimos que esa vía produce desastres políticos nacionales y regionales, ¿no? En el caso específicamente argentino, que es lo que nos toca más de cerca, la Cancillería Argentina siempre emite algún comunicado de solidaridad con países que son víctimas del terrorismo y se ve que tiene una oficina de prensa bastante ágil porque en el momento que suceden las cosas, por más distante de que sea el país, la Cancillería emite un comunicado. Sin embargo, se llamaron a silencio con el intento de magnicidio en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué lectura puedes hacer de eso? Hago la lectura de que esto es absolutamente coherente con la política que el presidente de Argentina ha venido siguiendo frente a Venezuela, ¿no? No ha tenido reparo en pronunciar adjetivos intervencionistas de todo género,
no ha tenido reparo en asociarse con otros países para juntos en la región estar pensando cómo descarrilar el proyecto y la democracia de Venezuela. No ha tenido reparo alguno en pronunciarse incluso con algunos conceptos que pertenecen más al lenguaje mafioso que al carácter de un estadista, ¿no? Y no ha tenido pudor en eso. Entonces, obviamente que ya era coherente que se llamaran a un silencio en el que ellos no tienen ningún pudor por disfrazar su posición al servicio del modelo norteamericano, pues, de intervencionismo contra los pueblos soberanos, ¿no? Amanda, vos me decías al principio de que, bueno, este es un hecho sin precedentes y que mediáticamente debió o esperábamos que repercutiera de diferente manera. Después de que pasó el hecho, pareciera que los canales dejó de interesarle. O sea, ¿cómo ves el tratamiento mediático que se le dio a esto, sobre todo a nivel internacional? Es que cuando se sucede este hecho, lo primero que hicieron las grandes corporaciones mediáticas del mundo fue hablar de un autoatentado, de algo orquestado por el propio gobierno para tapar situaciones internas, etc. Incluso la BBC, me acuerdo perfectamente, en ese momento hablaba de una explosión cerca, en un edificio cerca de donde se estaba desarrollando este acto conmemorativo, y empezaron toda esta andanada de eufemismo, ¿no? Cuando un atentado es un atentado. Desde el punto de vista de la inteligencia estratégica, un atentado es ya cuando se asume, cuando hay un grupo que asume este hecho y para, obviamente, tener un rédito político. Cuando se sucede este hecho, un grupo que se llama Soldados en Franela asume la autoría de este hecho abiertamente. ¿A qué periodista o a qué medio le puede quedar la duda que es un atentado? Y sin embargo, era entrecomillado permanentemente, hablando de autoatentado en otros casos, y yo creo que fue tan alevoso el hecho que automáticamente a los pocos días eso pasó a un tercer, cuarto, quinto plano de la noticia, porque no había manera de rebatir lo que había sucedido. Y ante un hecho a todas luces evidente, pues los medios no les queda otra que pasarlo a la gaveta y silenciarlo. Hubo un periodista que ahora me dirás si lo escuchaste o no, que se llama Jaime Bailey, de origen peruano, que trabaja en las televisoras de Miami, que a los pocos días no solo hizo una especie de editorial burlándose de la situación, sino reconociendo de que él había tenido la información previa, ¿no?, de qué es lo que iba a pasar y que los mismos, vamos a decir, conspiradores, terroristas, le pedían que una vez que consiguieran su objetivo, que era el intento de asesinato al presidente Maduro, después él no les diera un tratamiento como que ellos eran terroristas, sino que habían hecho alguna especie de bien para parte de la población, o sea lo que fuera que ellos se interpretaran. ¿Cómo se puede entender de que un conductor de televisión pueda jugar ese rol en estos días? Poder e impunidad. El poder de las grandes corporaciones mediáticas y la impunidad con la que se manejan. Fernando tiene un artículo muy interesante respecto a eso, sobre cómo se puede hablar tan alegre, tan impunemente, de hechos que son abiertamente terroristas, que no tiene que ver solamente con la importancia de que es el presidente Nicolás Maduro, uno de los presidentes que tiene más horas y más pantallas en el mundo, y no precisamente por un tratamiento balanceado de la información. Esto tiene que ver con todo, con nuestras democracias. ¿Cómo es posible que una persona así pueda hablar con ese nivel de impunidad? A uno que viene de los medios no termina de asombrarle, ¿no? Pero Jaime Bailey es como la expresión más burda, más ordinaria y más evidente de todo eso. Pero alrededor de Jaime Bailey hay un montón de medios y un montón de periodistas que tuvieron el mismo tratamiento, quizás con palabras más rebuscadas, con tratamientos más sutiles, pero que en el trasfondo era lo mismo, era silenciar un hecho y cuando no burlarse de él. Pero la impunidad con la que se manejan los medios es tremenda. Y esto que sucedió en Venezuela, que es una expresión más, a mi entender, del fenómeno paramilitar que se sucede en Venezuela desde el 2002 hasta ahora,
esto tiene un marco tremendo que no lo podemos deslindar de lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Y ahí es donde se habla de la conexión Bogotá-Miami, que hablaba el presidente Nicolás Maduro en su momento. Entonces todo esto que va quedando en evidencia sigue absolutamente silenciado, y cuando no, con este tipo de tratamiento como el de Jaime Bailey. Pero bueno, no nos extraña, sin embargo, sigue sucediendo y esa es la gravedad. Vamos a hacer una pausa en Continentes cuando estamos hablando sobre quién quiere matar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con Amanda Huerta Morán y Fernando Buenabad Domínguez. Eran dos juguetitos, eran dos adminículos, eran dos pequeños artefactos aparentemente inofensivos. Cada uno llevaba 1 kilo de bomba, de explosivo, 1 kilito nada más. Eran dos juguetitos. Ahora, juguetes bien hechos, juguetes modernos, que de no haber mediado la interferencia digital, probablemente habrían tenido el éxito deseado, ¿no? Es una lástima, los conspiradores han fallado por esta vez, pero no por eso van a desmayar, no por eso van a tirar la toalla. Seguramente están ya preparando un próximo atentado, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué yo lamento el atentado? Yo lamento el atentado, por supuesto que lo lamento que no haya tenido éxito. Lamento que Maduro esté todavía en pie y respirando, porque le hace un daño vicioso, incalculable a Venezuela. Y si la libertad de Venezuela presupone dar de baja a Maduro, hay que hacerlo sin compasión. Es un dictador maléfico que ha tenido una conducta inhumana, que aplasta al pueblo, que lo hambrea, que lo humilla en la miseria. Y entonces, si ese dictador se tiene que ir, bueno, que se vaya a reunirse con Chávez, ¿no? Yo en esto no voy a hablarles con hipocresía y a decir que es un ser humano y que merece vivir. Los dictadores dejan de ser humanos, sus conductas son inhumanas, son miserables, son abyectas, y entonces el pueblo tiene derecho a libertarse. Y la libertad a veces requiere de usar la fuerza, de usar la violencia. En este caso falló, ¿no? Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando sobre quién quiere matar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con Amanda Huerta Morán y Fernando Buenabad Domínguez. Fernando, ese nivel de impunidad hacía que también este tipo de presentadores, en específico él, y también he leído a otros, dijeran que, bueno, por ahora no habían conseguido sus objetivos, pero que la amenaza sobre el intento de magnicidio al presidente Maduro sigue vigente. ¿Cómo se puede entender? ¿Qué tipo de democracia estamos viviendo? Sí, pues esa que hoy está siendo dirigida una democracia de oligarcas, ¿no? Una democracia de compadres que está siendo dirigida por los servicios de inteligencia, ¿no? Hoy casi no hay programa de televisión que se diga de debate o que se diga en América Latina particularmente, que no esté siendo dirigido y digitado por servicios de inteligencia de los gobiernos. Los propios esos servicios de inteligencia de los movimientos terroristas y golpistas, como los que se mueven desde Miami, ¿no? Que toman a este programa y a este señor como una de sus palestras preferidas. Él es un vocero. Mal haríamos en suponer que de su propia inteligencia este hombre es capaz de imaginar todo este escenario macabro que él disfruta con tanto placer. Pero no es más que un vocero de esta otra estrategia, que es el sometimiento de las democracias a la dictadura de estos grupos de inteligencia que operan justamente con la idea de que los medios se conviertan en los grandes sancionadores de todo hoy, ¿no? Es como el plan Cóndor judicial ahora mismo, ¿no? Fíjate qué papel están jugando esos mismos grupos de inteligencia, de espionaje, que inventan, por ejemplo, cuadernos de los cuales no sabemos más que son fotocopias en el caso de Argentina, ¿no? Y cómo operan esos medios y esos voces y esos grupos de inteligencia en el acoso contra el presidente Lula en Brasil, en la invención de una red compleja de falsedades y en lo que hoy se llama los fake news, ¿no? Y que representan precisamente esos núcleos perversos, esos núcleos financiados
para descarrilar proyectos de participación social. Todo esto no hace más que obturar las posibilidades de que los pueblos expresen y digan lo que sienten y lo que viven a través de estrategias de comunicación social o verdaderamente democráticas. De modo que si la pregunta es ¿qué encierra este procedimiento golpista, este procedimiento antidemocrático y terrorista de asesinar presidentes o de financiar jueces o de crear guarimbas y de todo esto hacer un espectáculo macabro? Pues lo que tiene como producto cultural a nivel planetario es, de nuevo, sembrar terror, sembrar miedo y fortalecer la tesis, digamos, dura con que el capitalismo mundial hoy circula por los medios, que es el discurso de la antipolítica. Ante eso, Fernando, ¿no estaremos corriendo el riesgo de, vamos a decir, naturalizar la persecución política, incluso intentos de asesinato a líderes populares latinoamericanos? Sí, y se ha naturalizado en el discurso de los propios medios, ¿no? No sé cuántas películas habrá ya que pasan por ser un entretenimiento familiar en el que nos acostumbramos a mirar como razón de ser de la diversión móviles como estos, ¿no? ¿Cuántos habrá? ¿Cuántas telenovelas en América Latina hoy son, por ejemplo, las narcotelenovelas, cuya razón suprema es justamente eso, ¿no? Grupos mafiosos organizados atentando contra todo lo que se les pone enfrente para justamente el predominio del reino de estos modelos de dominación política, ¿no? De subordinación de los pueblos. ¿Netflix aparece como una herramienta eficaz en ese sentido? Es hoy por hoy el alma mater, ¿no?, de esta estrategia. No hay en que yo sepa en Netflix una sola serie de televisión de esas que ellos ahora promueven con tanto éxito y que son tan atractivas para grandes sectores de la audiencia, en el que el discurso no sea la antipolítica y el ensuciar todo lo que significa política o a liderazgos con alguna nota de que esto es corrupción, esto es trampa, son mafias, y que la gente desconfíe plenamente de los sistemas, digamos, democráticos de representación. Esa es la gran moraleja hasta donde yo veo y analizamos en cada una de las series, ¿no? Podía mencionarte algunas emblemáticas, no lo haré para no publicitarlas, pero de que hoy son, además de todo lo que acabamos de decir, paquetes ideológicos muy complejos, son exitosos, ¿no? Pero hay mucha gente que sigue pensando que empieza a entender algo de geopolítica a partir de mirar algunas series de Netflix. ¿Sí? ¿Es peligroso? Y ese es un engaño de que es la geopolítica de la manipulación ideológica. Es que efectivamente sí. Cualquiera que haya visto estas series en las que se muestra al presidente de los Estados Unidos haciendo toda clase de acuerdos corruptos y criminales, y que eso pasa por ser natural y que pasa por ser hasta simpático y seductor, lo que está haciendo es mostrarte una idea de una geopolítica que es la geopolítica de las mafias, ¿no? Amanda, como para ir cerrando, yo no puedo dejar de pensar en la historia reciente de Venezuela y en la manera del fallecimiento del presidente Chávez. Se habían manejado muchas teorías de que el cáncer que él sufrió pudo haber sido inducido, y cuando vemos este intento de magnicidio con el presidente Maduro, que es un presidente chavista, pero no es Chávez, ¿qué cosas no habrán intentado para asesinar a Chávez? Y si de alguna manera se reflota esa hipótesis de que el cáncer que tuvo el presidente Chávez pudo ser inducido desde el exterior. Esa es una hipótesis que sigue vigente en el pueblo venezolano y en los pueblos del mundo que han sido solidarios con el proceso en Venezuela. Obviamente, el presidente Nicolás Maduro hace poco hablaba de varios intentos que fueron desactivados por los aparatos de inteligencia venezolana. Y además este hecho, que como te decías, es el primer atentado que se hace con drones a un presidente de la República, que obviamente no logró su objetivo final, pero sí logró objetivos en el medio. Tiene una carga simbólica tremenda este lugar. Era la Avenida Bolívar, como decía al principio, un lugar emblemático para la lucha del pueblo chavista. Era el presidente Nicolás Maduro con todo el tren presidencial, ministerial, el alto mando, transmitido por cadena nacional. A una Guardia Nacional que estaba siendo conmemorada porque es ese componente de las Fuerzas Armadas que logró darle
batalla y vencer el fenómeno paramilitar de las guarimbas. Así que tenía una carga simbólica tremenda esta. Fue algo bien pensado, bien estructurado, con un acompañamiento mediático antes, durante y después. Entonces lo que nos podemos esperar en Venezuela es que este tipo de hechos lamentablemente no va a dejar de suceder. Como decía antes, responde para mí a todo un andamiaje paramilitar que penetró en Venezuela desde el 2012 y aquí ha tenido diferentes expresiones hasta este último del magnicidio. Fernando Bonabate Domínguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por la invitación. Amanda Huerta Morán, muchísimas gracias a vos también. Muchas gracias a los dos. Y a ustedes, gracias por haber compartido este espacio por Hispan TV. Pueblos silentes, la voz callada de los continentes, pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes. La resistencia es indomable, no se posterga.